el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener en sacrificio. Él dio su vida por mí, mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Su tierno amor se muestra en cada amanecer, que viene al quebrantado pecador para sanar y para perdonar. El que confía en él encontrará la paz. Bienvenidos un día más a esta emisora, a este programa de Historia Bíblica Hoy. Mi nombre es Fermín Nicolás Rigo y mi teléfono es el 634-979-965. Repito, el 634-979-965. Si me quieren mandar un WhatsApp, lo pueden hacer. Entonces, gracias un día más por escuchar esta emisora y gracias por estar atentos a este programa. Hoy voy a empezar con la historia de un joven, el cual fue un gran siervo del Señor. Cuando escuchen lo que le dijo el Señor, algunos de ustedes recordarán y sabrán quién es. Dice: y vino a mí la palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Entonces dije: ah, Señor, he aquí no sé hablar, porque soy joven. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te mando, te doy autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Vino entonces a mí palabra del Señor diciendo: ¿qué ves tú? Y yo respondí: veo una vara de almendro. Y me dijo el Señor: bien has visto, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Por segunda vez vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿qué ves tú? Y respondí: veo una olla hirviendo que se vuelca desde el norte. Y me dijo el Señor: desde el norte irrumpirá el mal sobre todos los habitantes de la tierra. Porque he aquí llamo a todas las familias de los reinos del norte, declara el Señor, y vendrán y cada uno pondrá su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén, frente a todos sus muros alrededor y frente a todas las ciudades de Judá. Y yo pronunciaré mis juicios contra ellos por toda su maldad, porque me abandonaron, ofrecieron sacrificios a otros dioses y adoraron la obra de sus manos. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y diles todo lo que yo te mande. No temas ante ellos, no sea que yo te infunda temor delante de ellos. He aquí, yo te he puesto hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para librarte. Este joven
fue el profeta Jeremías. Dios usa a personas, a jóvenes, a niños, a ancianos, para proclamar la palabra del Señor. En este caso, Dios usó a este joven Jeremías para enseñar lo que iba a suceder al reino de Israel por su mala conducta, porque Dios advierte todo lo que va a suceder antes de castigar. Entonces ahí Dios usó a este joven y le dijo lo que realmente iba a pasar, y eso pasó. Y el Señor llama a todos a predicar y a enseñar lo que Dios puso en tu corazón, lo que Él hizo contigo. Él cambió tu vida y forma de ser. Es por eso que predicamos la palabra que Dios tiene en su libro, en la Biblia, ¿no? Dios usa esta radio y todos los que participamos en este medio. Gloria a Dios. Es decir, a través de ese medio se difunde la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 4, Pablo hace un mandato a Timoteo y también ahora a nosotros. Le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí, como hemos visto, Pablo exhorta a Timoteo que haga su trabajo, y el trabajo de Timoteo era que predicara la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que exhortara con paciencia y que predicara la doctrina que nos enseñó el Señor Jesucristo. Y dice que pronto vendría tiempo cuando no sufrirían, cuando no querrían escuchar la sana doctrina. Y en estos tiempos pasa eso. Cuando hablas de sana doctrina en medios o en lugares donde no han escuchado nunca, la mayoría no quiere escuchar. Siempre hay alguien que quiere escuchar y que quiere saber más. Entonces dice que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, es decir, a los cuentos, a las películas, a los largometrajes y a todo lo que realmente divierte y entretiene en estos medios. Pero dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, porque cuando uno habla de Dios, tiene aflicción, porque la gente, la mayoría, como he dicho, no quiere escuchar. Pero dice, haz obra de evangelista, es decir, tu trabajo es hablar del Evangelio de Cristo. El Evangelio significa buenas nuevas, y las buenas nuevas es que Jesús vino a este mundo, murió por nosotros, pagó nuestras deudas en la cruz, y a través de él podemos ser salvos. Y eso es lo que quiere Dios, que nadie se condene, sino que todos procedamos al arrepentimiento y todos tengamos esa oportunidad. Así que cumplamos con lo que Dios nos mandó. Vamos a ir a una alabanza y después seguimos. En él encontrará la paz. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti.
no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Bien, estamos otra vez al aire y lo que estuvimos hablando, o lo que estuve hablando antes del profeta Jeremías, si lo examinamos bien, ningún profeta en el Antiguo Testamento estuvo bien visto por la gente ni bien aceptado,
porque resulta que si conocemos la historia del profeta Jeremías, igual que Daniel, Oseas, cualquiera, pues todos fueron rechazados, por decirlo así, por su pueblo, porque como él advertía las cosas que Dios quería que no hicieran, entonces fueron rechazados, fueron golpeados, fueron hasta algunos muertos y encerrados, golpeados, toda clase de injurias contra ellos. Entonces, Dios, a través de los profetas, nos enseña lo que realmente va a pasar, y está pasando, y va a pasar al final de la historia, como he dicho muchos días. Cuando estuve el miércoles pasado, estuve hablando del tiempo de la historia del rey Nabucodonosor y de las visiones del rey Nabucodonosor y de Daniel. Y ahí Dios, a través de su ángel, Gabriel, le reveló otra visión que era la de las 70 semanas, que es una visión de tiempo, porque Dios quiere que también sepamos el tiempo en que va a transcurrir todas las profecías, para que su pueblo esté totalmente preparado. Esta profecía es 70 semanas de años. En Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, es decir, es Israel, y sobre tu santa ciudad, que es Jerusalén. Y la duración de un año judío. La Biblia siempre utiliza el calendario judío para sus estudios. Este calendario se compone de 12 meses de 30 días. Uno es igual a 360 días anuales. Las naciones antiguas desconocían el calendario solar compuesto por 365,25 días, como lo conocemos hoy. Y esto es el calendario gregoriano. Isaac Newton relata que todas las naciones, antes de llegar a conocer el calendario solar, contaban los meses por el transcurso de la luna y de esta manera realizaban sus calendarios para las cosechas. Contaban 30 días por mes lunar y 12 meses lunares, lo que resultaba en la división elíptica de 360 grados. Vamos a ver los metas y los tiempos de Dios en la profecía de Daniel. El Señor, Dios del universo, determinó 6 metas claras a cumplir para traer a la tierra el reino celestial al final de las 70 semanas. Y veamos cómo se divide esto. En Daniel capítulo 9 versículo 24, que ya he leído una parte, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, que es Israel, y sobre tu santa ciudad, que es Jerusalén. Primero, para terminar la prevaricación. 2. Poner fin al pecado. 3. Expiar la iniquidad. 4. Para traer la justicia perdurable. 5. Sellar la visión y la profecía. Y 6. Ungir al santo de los santos. Ahora vamos a examinar estos puntos. El primero, que hemos dicho que era terminar la prevaricación, primero tenemos que entender lo que significa esta palabra. Esta palabra significa delito, violación de la ley y transgresión. Es decir, con el regreso del Mesías se pondrá fin a la maldad provocada por el anticristo y el falso profeta. Es decir, la prevaricación significa que hay violación de la ley y transgresión de la ley de Dios. Esto es lo que significa y eso es lo que realmente dice ese versículo. El punto 2 es acabar con el pecado. Esto es sin dudas una meta anhelada por Dios para la nación de Israel y la humanidad en pleno. Cuando el Mesías vuelva a la tierra para gobernarla, acabará con el pecado. En Romanos capítulo 11, versículo 26 nos dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito:
vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Es decir, aquí el apóstol Pablo a los romanos les dice que al final de esa época, al final de la tribulación, por decirlo así, Israel será salvo, todo Israel será salvo, dice. ¿Cómo está escrito? Es decir, que ya está escrito. Y desde Sion, desde Jerusalén, vendrá el libertador, y el libertador es Jesucristo, que apartará de Jacob la impiedad, es decir, el pecado, ¿no? Jacob le cambiaron el nombre, y el nombre es Israel. Aquí dice que de Israel apartará la impiedad. Y este será el pacto con ellos. Dios hará un pacto con Israel. Dice, cuando yo quite sus pecados, al final de los tiempos de la tribulación, Dios va a quitar los pecados de Israel y también del mundo, por decirlo así. La palabra pecado significa maldad, apostasía, impiedad y ofensa a Dios. Es decir, lo repito, significa maldad, apostasía, impiedad y ofensa a Dios. El tercer punto es expiar la iniquidad. Iniquidad significa obrar o gobernar con maldad. Para restaurar completamente a Israel, nuestro Señor y Salvador, Príncipe de paz, el reconciliador del mundo, traerá la paz eterna con la humanidad. Esto al final de los tiempos. En Isaías 59 nos dice, he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí el profeta Isaías dice que Dios no ha cortado, Dios no ha escondido la mano para salvar. No. Ni se ha agravado su oído para oír. Dice, pero que las iniquidades, el pecado del mundo, la transgresión del mundo, han hecho división entre los hombres y Dios. Dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, Dios no escucha el pecado del mundo. Dios no escucha a los pecadores. Dios escucha al pecador arrepentido. A ese sí lo escucha. En verdad, el Mesías, hace 2000 años, hizo expiación de la iniquidad de Israel en la cruz del Gólgota. El problema es que Israel todavía se niega a reconocerlo, y también mucha gente del mundo. Pero recién será un hecho para la mayoría de los judíos cuando vean a aquel a quien traspasaron. En Zacarías capítulo 12 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Es decir, Dios derramará sobre la casa de David, es decir, sobre Israel, y sobre los moradores de la ciudad de Jerusalén, espíritu de gracia. Dios quiere salvar a todos. Pero dice, pero cuando reconozcan que yo soy Dios, dice en este versículo, mirarán a quien traspasaron. ¿Y traspasaron a quién? Al Hijo de Dios, Jesucristo. Y llorarán como se llora cuando uno pierde un hijo, ¿no? Afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. Dice, pero en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. En la ciudad de Jerusalén habrá gran llanto. Pero no es casualidad que un gentil haya escribido encima de la cruz una frase que todos conocemos y que también la podemos ver en Mateo 27, versículo 37, que dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Es decir, por ser Jesús, el Salvador, porque Jesús
significa salvación, y él era el rey de los judíos, por eso lo mataron. Y por eso dice que habrá gran llanto al final del tiempo. En Isaías 53, versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es decir, aquí, tanto el profeta Isaías como el profeta Zacarías ya estaban escribiendo lo que iba a pasar a Jesús. Seguro que cuando ellos lo escribieron, posiblemente no lo entendieron, porque aún no sabían nada del Salvador. Sabía que vendría un Mesías, pero aún no sabían qué le pasaría. Entonces ahí dice que él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él cargó con nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Esto es el punto tercero. En el cuarto dice: traer justicia perdurable. Aquí se describe al Mesías, que viene a instaurar su gobierno de justicia para todos los pueblos desde Jerusalén. En Isaías capítulo 2 dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Es decir, aquí Dios, Jesús, va a traer justicia perdurable, eterna, en el final de los tiempos. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que vendrán muchos pueblos a Jerusalén y dirán: venid, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, es decir, a la casa de Dios de Israel, ¿no? Y él nos enseñará sus caminos. A partir de ahí, la gente empezará a entender quién es Dios. Dice: y juzgará a las naciones. En Apocalipsis dice que las juzgará con vara de hierro, es decir, con justicia, ¿no? En el punto 5 dice: para sellar la visión y la profecía, es decir, al final todo lo que está escrito se va a sellar y se va a terminar, porque se va a cumplir.
Esto ocurrirá solo cuando todas las profecías anunciadas desde hace miles de años por los profetas del Señor se hayan cumplido totalmente, sin faltar una sola de ellas. Jesús dijo en Mateo 24, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, lo que está escrito, esto va a suceder como tiene que suceder, punto por punto. El punto 6 dice, y para ungir al santo de los santos, se refiere a reconocer la investidura del Mesías, Jesús como rey y juez de la nación de Israel, cuando finalmente asuma su reinado por 1000 años, desde Jerusalén a todas las naciones. Ese día el Mesías se sentará en su trono, el trono de David, su padre genealógico, el tabernáculo de David. Dice Jeremías capítulo 3, versículo 17, dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Es decir, al final, en el capítulo 9 de Daniel, está dando 6 puntos, como hemos visto. Estos 6 puntos dice que uno es terminar la prevaricación, segundo es poner fin al pecado, tercero expiar la iniquidad y 4 traer justicia perdurable, quinto sellar la visión y la profecía y sexto ungir al santo de los santos, que es Jesucristo. Jesucristo va a reinar desde Jerusalén toda la tierra. Por eso en Apocalipsis a Jesucristo se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va a ser Rey de Reyes y Señor de Señores desde Jerusalén. Entonces, ahí en la profecía de Daniel hay 70 semanas de años y está dividida en 3 sesiones. Está dividida en 7 semanas de años, que son 49, 62 semanas de años, que son 439, y una semana al final de años, y en total hace un total de 490 años. Debemos recordar que después de la destrucción del primer templo de que construyó el rey Salomón, hijo del rey David, Jerusalén había quedado completamente en ruinas, sin muros ni templo, solo eran a la sombra de lo que había sido, solo ruinas. El pueblo estaba cautivo en Babilonia. A Daniel se le reveló que la orden y la publicación del decreto para edificar y restaurar a Jerusalén marcaría el inicio del cómputo de esta profecía. En Daniel capítulo 9, versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Es un poco difícil, no difícil, porque si uno presta atención a los tiempos que Dios da, Dios cuando da una profecía, cuando da un aviso, Dios te da el tiempo. Podemos ver en la Biblia que a Abraham, al padre Abraham, Dios le dio un tiempo de que su pueblo, y aún él no había tenido a su hijo, es decir, sus descendientes, que iba a ser un pueblo próspero, abundante, iba a estar 400 años cautivo en Egipto, sirviendo al rey de Egipto. Y eso se cumplió día por día. También en la profecía de Jeremías, Dios le dijo a Jeremías el tiempo que iba a estar el pueblo de Judá, es decir, del reino de Judá, o del tiempo de Daniel,
70 años, y esto se cumplió día por día. Y ahí también Dios, a partir de estas 70 semanas, Dios nos da una interpretación de cuándo va a ser más o menos el tiempo final de estos días. También hay otras profecías que también está dando señales, pero ahora vamos a interpretar un poquito esta. Primero hay dos órdenes para lo que dice aquí. Dice que se va a restaurar, a edificar la plaza. Primero se va a restaurar y edificar Jerusalén, y después se va a edificar la plaza y el muro. La primera orden que hay es el rey Ciro de Persia ordena que el templo sea reconstruido y permite que los judíos vuelvan a Jerusalén en el año 538 a.C. Esto lo podemos ver en Esdras, capítulo 1, del versículo 1 al 11. Esto es la orden para poder restaurar el templo. En Esdras, capítulo 5, versículo 13, dice: pero el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuera reedificada. Es decir, en el capítulo 5, él da esa orden. Pero esa orden no se ejecutó enseguida, sino que Artajerjes, rey de Persia, un poco más tarde, le da al sacerdote Esdras una carta permitiendo y estipulando la adoración en el templo, pero no la reconstrucción de la ciudad de sus muros, sino solo el templo. Y eso está en Esdras, capítulo 7, versículos de 10 al 26. Si leen el libro de Esdras, es decir, el capítulo 1, el versículo del 1 al 11, y Esdras, capítulo 7, del 10 al 26, lo van a entender. Es decir, pero aquí podemos ver, podemos entender, bueno, pero no, la orden no la dio el rey Ciro, y entonces, ¿qué tiene que ver el rey Artajerjes? Es decir, esa orden estaba escrita, pero no se ejecutó. Entonces, en el versículo 13 del capítulo 5, ahí se encontró esa orden escrita. Y entonces el rey Artajerjes, que era el sucesor, al ver esa orden escrita, entonces le da curso. Y al darle curso, pues el sacerdote Esdras tuvo la orden para poder hacerlo. Pero la orden en la cual están los tiempos de las 70 semanas es a partir de la orden de restaurar los muros. Y esto le vino a Nehemías. A Nehemías capítulo 2 dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, y tomó el vino y lo sirvió al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto, sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera, y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos y le dije al rey: si le place al rey y a tu siervo haber hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuánto volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vino luego a los gobernantes del otro lado del río y les di cartas al rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y la gente de a caballo. Es decir, Nehemías habla con el rey, y el rey le da la orden y le da la carta y le da todos los medios para
restaurar los muros y las puertas de Jerusalén. Por la historia se conoce que el rey Artajerjes ascendió al poder del imperio persa en el año 464 a.C. Por lo tanto, vemos que la Biblia relata que en el año 20 de su reinado, es decir, en el año 444 a.C., fue promulgado el edicto real para proceder a la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Es decir, en el año 444 a.C., ahí se le da la autorización a Nehemías para que fuera a reconstruir los muros. Ahora, con datos históricos, evidencia de que el decreto real fue emitido el 1 de Nisan del año 20 del reinado de Artajerjes y que según el Observatorio Real de Greenwich se calculó que esto ocurriría el 5 de marzo del año 44 a.C. Es decir, con los datos de los científicos, de los que están buscando, historiadores, pues saben el día exacto, es decir, el 5 de marzo del año 444 a.C. De manera impresionante, la historia demuestra que Jerusalén y el segundo templo tardaron en construirse exactamente 49 años, es decir, 7 semanas de años, que es lo que prácticamente es la primera parte que dice este versículo. En Daniel 9:25 dice: «Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará al Mesías, la vida al Mesías, mas no por sí». Es decir, ahí volvemos otra vez a mirar 7 años, 62 años, que hacen un total de 483 años. Faltan 7 años. Pero estos 7 años pertenecen a la última semana de años que nosotros la definimos, y además la Biblia lo dice, que es la semana de la tribulación, que durará 7 años, 42 meses o 1260 días cada parte, ¿no? Como ya venimos diciendo, son las 69 semanas, es una semana en el hebreo se llama Shabuín, de años, ya que transcurrieron. ¿Y qué es de la última semana? Es decir, la semana de años que todavía falta para completar las 70. Vamos a ir a un poco de historia y así vamos a ir entendiéndolo. Antes de entrar en todos estos asuntos tan sumamente importantes, consideremos el resto del versículo 26. Dice: «Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones». A modo de concesión, Gabriel, de parte de Dios, le informa a Daniel de algo que iba a ocurrir unos 600 años más tarde en Jerusalén. Nosotros ya lo sabemos por la historia, y el relato es el siguiente. En el año 68 de nuestra era, Nerón había muerto. El nuevo emperador de Roma sería Tito Flavio Vespasiano, antiguo general del anterior finado César, es decir, de Nerón. Su hijo, también llamado Tito, por lo tanto príncipe, es decir, en el año 70 de nuestra era, destruyó la ciudad y el templo. Más acertadamente, y tal como lo reveló Gabriel, fue el pueblo de este príncipe, es decir, el ejército romano, que por codicia quemó el templo hasta que no quedó piedra sobre piedra, y tal como lo dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Esto está en Lucas capítulo 21, versículo 6. Dice: «Y en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida». Y esto se lo dice a sus discípulos, que cuando le preguntaban cuándo sería el final de los tiempos y cuándo ocurrirían todas esas cosas.
para poder arrebatar el oro fundido, es decir, los romanos, porque pensaron que dentro de las juntas de las piedras, y además como el templo estaba todo forrado por dentro de oro, entonces para poder fundir todo ese templo lo destruyeron de una manera total, y lo quemaron, y se cumplió lo profetizado por el Señor 38 años después de su muerte prácticamente. Entonces, al poco, empezó lo que la Biblia llama la angustia para Jacob, que está en Jeremías capítulo 30, versículo 7. Dice, pero como dice la misma escritura, de esa angustia final será librado el verdadero Israel, cumpliéndose también las palabras del apóstol Pablo, que dice, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Es decir, ahora Dios está tratando con la iglesia, no está tratando con Israel. No es que se haya olvidado de Israel. Israel es el pueblo escogido y siempre lo será. Pero como Israel lo desechó, Israel está disperso por todo el mundo. El pueblo de Israel, las 12 tribus. Las 12 tribus, ahora si prestamos atención a las noticias, pues, prácticamente a internet, estamos viendo que el pueblo de Israel, es decir, las 12 tribus, poquito a poco van regresando a su tierra. Y eso es porque está escrito en la Biblia, que dice que Jesús, dice Dios, que al final los va a traer otra vez a su tierra hasta que todos estén completos ahí. Y cuando todo esté completo, y cuando la historia, el reloj que está funcionando, que es el reloj de Dios, esté todo en su punto, entonces ahí vendrá destrucción repentina y vendrá Jesús a buscar a su iglesia, a todos sus escogidos. En Daniel capítulo 9:27 dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrama sobre el desolador. Al final, la muchedumbre dice que son gentes. Dice que vendrá hasta que venga la consumación, hasta que se termine el tiempo de los gentiles. Y lo que está determinado, lo que está escrito, se derramará sobre ese desolador, que es el anticristo. Ese revivir tendrá 3 años y medio de reinado. El anticristo tendrá 3 años y medio de reinado, que es al final de la tribulación, la segunda mitad de esa semana de años, para desarrollar su maldad, pero al final será destruido por el mismo Señor Jesucristo en su venida gloriosa y lanzado al fuego que arde con fuego y azufre. Esta es la consumación aludida, y al poco se iniciará el milenio. Esto lo vamos a ver ahora en Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, que nos habla del final de la historia. Apocalipsis capítulo 19 nos dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que lo montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es decir, a la bestia se le llama al anticristo, y al falso profeta es un falso profeta que al final de los tiempos va a confundir a la gente para que adore al anticristo.
para que no sepan nada de Dios. Pero esos dos, al final de la historia, que eso poquito a poco nos vamos a ir interpretando, estos irán directamente al lago de fuego que arde con azufre, con fuego y azufre. Y esto no termina nunca. Hay muchos en este tiempo que piensan que el reino de Dios está en este tiempo. Y eso no es verdad, porque si no hay rey, no hay reino. Entonces, el reino milenial que está en el Apocalipsis al final, esto va a ser un tiempo cuando Jesús gobierne y cuando se terminen esas 70 semanas. Estas 70 semanas, como hemos dicho, están divididas en 3 partes. La primera era la reconstrucción de los muros y el templo de Jerusalén, y las otras 62 semanas hasta que Jesús fue muerto en la cruz. A partir de la muerte de Jesús, a Daniel nunca se le mostró el tiempo de gracia y el tiempo de la iglesia que estamos ahora. Ahora es un tiempo de gracia en el cual Dios tiene misericordia de la humanidad y le da tiempo para arrepentirse. Tenemos ahora ese tiempo. Yo te pido, amigo y amiga que me estás escuchando, que ese tiempo es ahora. Tú no sabes si mañana vamos a estar vivos o no, o si mañana ya habrá venido Jesús a por su iglesia y va a empezar esos tiempos de angustia. Ahora nadie tiene la necesidad de morir por su salvación, porque Jesús ya pagó nuestra culpa. Jesús ya murió por todos nosotros y a través de su sangre en la cruz tenemos acceso directo al cielo. Pero tenemos que arrepentirnos, tenemos que aceptarlo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y tenemos que obedecer sus leyes, sus mandatos, lo que está en la Biblia. Dios lo único que quiere es que procedamos al arrepentimiento y obedezcamos sus normas. Es decir, lo que está escrito en la Biblia. La Biblia es un libro en parte de historia y es un libro que nos muestra el camino hacia la salvación. Es un libro en el cual podemos encontrar lo que necesitamos, que es la salvación eterna. Porque o hay salvación eterna o hay condenación eterna, no hay término medio. Y yo te animo, amigo, amiga, hermano, hermana que me estás escuchando, que reflexionemos sobre lo que Dios nos tiene para todos y que busquemos una iglesia, que buscamos amigos, que busquemos hermanos, que nos congreguemos, que podamos compartir y a través de juntarnos y a través de estar todos juntos podemos encontrar a Dios. También lo puedes encontrar solo, pero mejor es acompañado que estar solo. Voy a orar y ahí voy a despedir ese tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta radio. Gracias, Señor, por esta audiencia que está escuchando. Gracias porque sabemos que todo lo que se ha dicho y se está diciendo en esta radio no cae en saco vacío, sino que realmente muchos están reflexionando y están pensando en que ese mundo pasará y pasaremos y todo se habrá terminado. Pero no se termina todo, sino que realmente hay una vida eterna. Y yo quiero estar con Jesús y seguro que todos los que están escuchando ahí porque también quieren estar con Jesús, pero busca al Señor mientras pueda ser hallado. Señor, yo bendigo a todos los que están escuchando, bendigo a la radio, bendigo a los pastores y a las iglesias, a todos los siervos alrededor del mundo que están proclamando tu palabra, Señor. Sabemos que estamos en tiempos angustiosos, tiempos peligrosos,
y también toda clase de desastres, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos y nos estamos escuchando y encontrando el próximo miércoles, si Dios quiere.